Capítulo 10. ¿Cómo influyen en nosotros las criaturas espirituales? ¿Ayudan los ángeles a los seres humanos? ¿Cómo han influido los malos espíritus en la gente? ¿Debemos tenerles miedo a los malos espíritus? Párrafo 1. Pregunta: ¿por qué deberíamos interesarnos por conocer mejor a los ángeles? Normalmente, conocer a alguien implica saber algunas cosas sobre su familia. De igual modo, conocer a Jehová Dios implica tener cierta información sobre su familia celestial. Esta se compone de ángeles, pues la Biblia los llama hijos de Dios. Job 38:7. Pero, ¿cómo los utiliza Jehová para realizar su propósito? ¿Han cumplido alguna función en la historia de la humanidad? ¿Influyen los ángeles en nuestra vida? Si así es, ¿cómo? Párrafo 2. Pregunta: ¿qué origen tienen los ángeles y cuántos hay? La Biblia menciona a los ángeles cientos de veces. Analicemos algunas de ellas para conocerlos mejor. ¿Qué origen tienen los ángeles? Colosenses 1:16 responde: por medio de Jesucristo, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Así pues, todos los seres espirituales llamados ángeles fueron creados individualmente por Jehová Dios mediante su Hijo primogénito. ¿Cuántos ángeles hay? La Biblia indica que hay cientos de millones y que todos ellos son poderosos. La nota a pie de página dice: Revelación 5:11 dice sobre los ángeles justos: el número de ellos era miríadas de miríadas, o 10,000 veces decenas de miles, según indica la nota. De modo que, tal como dicen las Escrituras, Dios creó cientos de millones de ángeles. Fin de la nota. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué nos enseña Job 38:4-7 acerca de los ángeles? La palabra de Dios, la Biblia, nos informa que cuando Jehová creó la tierra, todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. Job 38:4-7. Este pasaje bíblico nos enseña que los ángeles ya existían mucho antes de la creación del hombre, pues existían incluso antes de la creación de la tierra. También muestra que los ángeles tienen sentimientos, porque dice que gozosamente clamaron a una. Note que todos los hijos de Dios se alegraron a una, es decir, a la vez. Así que en aquel entonces, todos los ángeles formaban parte de una sola familia que servía unida a Jehová. Ayuda y protección de los ángeles. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo muestra la Biblia que los ángeles fieles se interesan en lo que hacen los seres humanos? Desde que observaron la creación de nuestros primeros padres, las criaturas espirituales fieles han demostrado mucho interés en la creciente familia humana y en el cumplimiento del propósito de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo han visto cómo la mayor parte de la humanidad ha decidido no servir a su amoroso Creador. Sin duda, esto ha entristecido a los ángeles fieles. Por otra parte, cuando regresa a Jehová, aunque sea una sola persona, surge gozo entre los ángeles. Lucas 15:10. Como hemos visto, a ellos les importa mucho el bienestar de los siervos de Dios. Por eso no nos sorprende que Jehová los haya utilizado en muchas ocasiones para fortalecer y proteger a quienes le son fieles en la tierra. Veamos algunos ejemplos. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué ejemplos encontramos en la Biblia de personas a quienes los ángeles ayudaron? Cuando Dios destruyó las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, el justo Lot y sus hijas sobrevivieron gracias a que 2 ángeles los sacaron de la zona. Siglos después, el profeta Daniel fue arrojado a un foso en el que había leones, pero no sufrió ningún daño. Él explicó así la razón: mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. En el siglo I de nuestra era, un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión. También Jesús recibió ayuda angélica cuando comenzaba su servicio a Dios en la tierra, y poco antes de su muerte, se le apareció un ángel y lo fortaleció.
¿Cuánto debió de animar a Jesús recibir ese apoyo en momentos tan importantes de su vida? Párrafo 6, pregunta A. ¿Cómo protegen los ángeles al pueblo de Dios hoy en día? Pregunta B. ¿Qué preguntas vamos a contestar a continuación? Hoy en día no vemos a estas criaturas espirituales, pues ya no se aparecen a los siervos de Jehová en la tierra. Sin embargo, los poderosos ángeles siguen protegiendo al pueblo de Dios, sobre todo de las cosas que ponen en peligro su espiritualidad. La Biblia dice: el ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen y los libra. Salmo 34:7. ¿Por qué deberían animarnos mucho esas palabras? Porque hay peligrosos espíritus malignos, los cuales quieren acabar con nosotros. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De qué formas tratan de perjudicarnos? Para averiguarlo, veamos brevemente algo que sucedió en los comienzos de la historia de la humanidad. Espíritus que son nuestros enemigos. Párrafo 7, pregunta: ¿a cuántos humanos consiguió Satanás apartar de Dios? Como aprendimos en el capítulo 3, hubo un ángel que se dejó llevar por el deseo de gobernar a otras personas, y de ese modo se puso en contra de Dios. Más tarde se le llegó a conocer por los nombres de Satanás y Diablo. Después de engañar a Eva, durante un período de 1600 años, consiguió que casi todos los seres humanos se apartaran de Dios. Solo unos cuantos fueron fieles. Por ejemplo, Abel, Enoc y Noé. Párrafo 8, pregunta A. ¿Cómo se convirtieron en demonios algunos ángeles? Pregunta B. ¿Qué tuvieron que hacer los demonios para sobrevivir al diluvio? En tiempos de Noé hubo otros ángeles que se rebelaron contra Jehová. Dejaron su lugar en la familia celestial de Dios, bajaron a la tierra y tomaron cuerpos de carne y hueso. ¿Por qué? Génesis 6:2 nos explica: los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Aquellos ángeles estaban corrompiendo a la humanidad, pero Jehová Dios no iba a tolerarlo por mucho tiempo. De modo que mandó un diluvio que acabó con toda la gente mala del mundo. Solo se salvaron sus siervos fieles. Para sobrevivir, los ángeles rebeldes o demonios se vieron obligados a abandonar sus cuerpos humanos y regresar al cielo como seres espirituales. Con sus acciones demostraron que se habían puesto del lado del diablo, quien de esa forma se convirtió en el gobernante de los demonios. Mateo 9:34. Párrafo 9, pregunta A. ¿Qué les sucedió a los demonios cuando regresaron al cielo? Pregunta B. ¿Qué vamos a analizar acerca de los demonios? Cuando los ángeles desobedientes regresaron al cielo, Dios no les permitió que siguieran formando parte de su familia celestial, igual que había hecho con Satanás. Aunque ahora no pueden tomar cuerpos de carne y hueso, estos demonios todavía ejercen una terrible influencia en los humanos. De hecho, con su ayuda, Satanás está extraviando a toda la tierra habitada. Revelación 12:9. ¿Cómo? Los demonios tienen varios métodos para extraviar o engañar a la gente. Analicemos algunos de ellos. ¿Cómo engañan los demonios? Párrafo 10, pregunta: ¿qué es el espiritismo? Los demonios utilizan el espiritismo para engañar a la gente. El espiritismo es el conjunto de prácticas con las que se establece relación con los demonios, sea directamente o a través de un medium. La Biblia condena estas prácticas y nos advierte que evitemos todo lo relacionado con ellas. Se podría comparar el espiritismo al cebo o carnada que usan los pescadores. El pescador emplea diversos tipos de cebo para atrapar distintos tipos de peces. De igual modo, los malos espíritus utilizan diferentes formas de espiritismo para que distintos tipos de personas caigan bajo su control. Párrafo 11, pregunta: ¿qué abarca la adivinación y por qué debemos evitarla?
Un tipo de cebo que usan los demonios es la adivinación. ¿Qué abarca la adivinación? Todas las prácticas con las que se intenta conocer el futuro o lo oculto. Algunas formas de adivinación son la astrología, el uso de la bola de cristal, el empleo de cartas, como las del tarot, la lectura de la palma de la mano y la búsqueda de revelaciones o señales misteriosas en los sueños. Aunque muchos creen que estas prácticas son inofensivas, la Biblia muestra que los adivinos trabajan en colaboración con los espíritus malos. Por ejemplo, Hechos 16, 16 a 18, dice que un demonio de adivinación hacía posible que una muchacha practicara el arte de la predicción. Por eso, tan pronto como fue librada del demonio, la muchacha perdió esa habilidad. Párrafo 12 pregunta: ¿por qué es peligroso intentar comunicarse con los muertos? Otra forma que tienen los demonios de engañar a la gente es animándola a comunicarse con los muertos. A los que lloran la muerte de seres queridos, a menudo se les hace creer cosas sobre los muertos que no son ciertas. Puede que un médium les dé información poco conocida sobre el difunto o hable con una voz que parezca la suya. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que los muertos en realidad están vivos y que si se comunican con ellos recibirán consuelo. Pero tal consuelo es falso y, además, peligroso. ¿Por qué? Porque los demonios pueden imitar la voz de los muertos y dar a los médium información sobre ellos. Por otra parte, como aprendimos en el capítulo 6, cuando alguien fallece, deja de existir. De modo que todo el que pregunta a los muertos ha sido engañado por los malos espíritus y actúa en contra de la voluntad de Dios. Deuteronomio 18, 10 y 11. Por lo tanto, haga todo lo posible por evitar esa peligrosa carnada de los demonios. Párrafo 13 pregunta: ¿qué han logrado muchas personas que antes temían a los demonios? Los espíritus malignos no solo engañan a la gente, sino que también la asustan. Satanás y sus demonios saben que solo les queda un corto espacio de tiempo para que los eliminen de la escena. Por eso actúan con más crueldad que nunca. Revelación 12, 12 y 17. Aún así, miles de personas que antes vivían atemorizadas por esos espíritus han podido librarse de ellos. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo puede uno librarse de los demonios incluso si ha estado practicando el espiritismo? ¿Cómo oponerse a los malos espíritus? Párrafo 14 pregunta: ¿cómo podemos librarnos de los malos espíritus siguiendo el ejemplo de los cristianos de Éfeso del siglo I? La Biblia nos dice cómo oponernos a los espíritus malos y cómo librarnos de ellos. Veamos el ejemplo de los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso en el siglo I. Antes de hacerse cristianos, algunos de ellos habían practicado el espiritismo. Cuando decidieron dejar de hacerlo, ¿qué paso dieron? La palabra de Dios indica: buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Hechos 19, 19. Aquellos nuevos cristianos destruyeron sus libros de magia, y así dieron el ejemplo a la gente de la actualidad que quiera oponerse a los espíritus malos. Quienes deseen servir a Jehová tienen que deshacerse de todos los objetos relacionados con el espiritismo. Eso incluye libros, revistas, películas, carteles y grabaciones musicales que animen a practicar el espiritismo o lo presenten como algo atractivo y emocionante. También incluye los amuletos u otros objetos que suele llevar la gente para protegerse del mal. Párrafo 15 pregunta: ¿qué tenemos que hacer para oponernos a las fuerzas espirituales malvadas? Unos años después de que los cristianos de Éfeso destruyeron sus libros de magia, el apóstol Pablo les escribió: tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas o malvadas. Efesios 6:12. Eso indica que los demonios no se habían rendido. Aún intentaban tener a los cristianos bajo su control. Así pues, ¿qué más tenían que hacer estos? Sobre todo, les dijo Pablo, tomen el escudo grande de la fe,
con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo, es decir, de Satanás. Efesios 6:16. Cuanto más fuerte sea nuestro escudo de la fe, mejor podremos oponernos a las fuerzas espirituales malvadas. Párrafo 16 pregunta: ¿cómo podemos fortalecer la fe? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Estudiando la Biblia. Para que un muro sea sólido, es muy importante que tenga cimientos fuertes. Del mismo modo, para que nuestra fe sea sólida, debe tener un fundamento fuerte, el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Si leemos y estudiamos la Biblia todos los días, nuestra fe se fortalecerá. Como un muro sólido, esa fe nos servirá de escudo contra la influencia de los espíritus malos. Párrafo 17 pregunta: ¿qué debemos hacer para protegernos de los demonios? ¿Qué más tenían que hacer los cristianos de Éfeso? Como vivían en una ciudad llena de demonismo, necesitaban más protección aún. Por eso Pablo les dijo: con toda forma de oración y ruego, oren en toda ocasión en espíritu. Efesios 6:18. Como nosotros también vivimos en un mundo lleno de demonismo, para hacer frente a los ataques de los malos espíritus, es esencial que le roguemos a Jehová que nos proteja. Algo fundamental es que mencionemos el nombre de Jehová en las oraciones. Además, tenemos que pedirle constantemente que nos libre del inicuo, Satanás. Sin duda alguna, Dios contestará esos ruegos. Párrafos 18 y 19. Pregunta A: ¿por qué podemos estar seguros de que venceremos en nuestra lucha contra los espíritus malvados? Pregunta B: ¿qué pregunta se responderá en el siguiente capítulo? Es cierto que los espíritus malignos son peligrosos, pero no tenemos por qué vivir atemorizados por ellos si nos oponemos al diablo y nos acercamos a Dios haciendo su voluntad. El poder de los malos espíritus tiene límites. En tiempos de Noé, los demonios fueron castigados y en el futuro recibirán su juicio final. Recuerde también que contamos con la protección de los poderosos ángeles de Jehová. Ellos están muy pendientes de nuestra lucha contra los espíritus malos y desean que la ganemos. Por así decirlo, nos aplauden para animarnos. Por lo tanto, sigamos unidos a Jehová y a su familia de criaturas espirituales fieles. Además, evitemos todo tipo de espiritismo y pongamos siempre en práctica los consejos de la palabra de Dios. De esa forma, seguro que venceremos en nuestra lucha contra los seres espirituales malvados. Pero, ¿por qué ha permitido Dios que sigan existiendo tanto los malos espíritus como la maldad que tanto sufrimiento ha causado? En el siguiente capítulo se responderá a esta pregunta. Lo que la Biblia enseña. Los ángeles fieles ayudan a los siervos de Jehová. Hebreos 1, 7 y 14. Satanás y sus demonios engañan a la gente y la apartan de Dios. Revelación 12:9. Si hace la voluntad de Dios y se opone al diablo, éste huirá de usted. Santiago 4, 7 y 8.